Queridos hermanos, hemos llegado al clímax de la carta a los romanos, en este capítulo 8 que acabamos de proclamar. A partir de mañana, en el capítulo 9, San Pablo empezará a hablarnos de sus hermanos, los judíos, nuestros hermanos también, ¿no? Pero en este capítulo 8 podemos decir que toda la teología que hemos estado escuchando en estos días y que San Pablo ha escrito, se vuelve, por decirlo así, algo muy concreto y muy real, que yo creo que nos ayuda mucho escucharlo, leerlo y releerlo y sobre todo hacerlo vida en nuestra vida. Porque es interpretar bien la vida de Jesucristo, es entender bien qué es lo que pasó en la cruz, es tener la conciencia clara de que Dios nos ama siempre, de que tenemos un Dios Padre bueno que lo ha dado todo por nosotros. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La expresión es muy fuerte. No se reservó a su propio Hijo. Hay un corto de una película que hace ya mucho tiempo que salió, si no me equivoco es de uno de estos países del este de Europa. Es difícil de encontrar, seguro que se llama The Bridge, no me acuerdo perfectamente, pero creo que se llama The Bridge, el puente. Y es la historia de un padre y un hijo, y el padre pues es el que opera en las líneas ferroviarias, ¿no? Y el hijo pues es un niño así muy mono, muy guapito, muy rubito, muy pequeñito, ¿no? Y es la historia del padre y del hijo, y se le ven que lo hacen todo juntos y salen fuera y ven las estrellas fuera, ¿no? Y un día el padre se lo lleva a trabajar. Y entonces el niño se pone a jugar en las vías del tren hasta que llega un momento en el que se queda atrapado. Y justo en ese momento viene el tren. Y entonces el padre tiene que tomar la decisión de salvar a su hijo. Y entonces el tren, con todos los ocupantes del tren, se despeña y mueren. O al contrario, cerrar las vías, con lo cual su hijo muere al cerrar las vías, ¿no? Y los ocupantes del tren pues quedan salvos. Pues se pueden imaginar de qué va el corto y cómo termina el corto. Eso es lo que Dios decidió por nosotros. Decidió sacrificar a su propio hijo por nosotros. Su propio hijo. Podríamos decir que por unos desconocidos, que es lo que parece en el vídeo, ¿no? Es decir, al final, los que vienen en el tren, el padre no sabe quiénes son, y sin embargo da la vida por ellos. Está claro que Dios, siendo Dios, nos conoce, nos ama, por supuesto, pero nos demuestra un mayor amor todavía dando a su propio hijo por nosotros, porque nosotros somos hijos adoptivos, somos criaturas, no podemos ponernos a la altura de Jesucristo, ni mucho menos. Jesucristo es Dios verdadero, de Dios verdadero. Es el Hijo eterno de Dios Padre. Y sin embargo, Dios permite que en la carne su Hijo muera, en la carne que Jesucristo también adquirió por nosotros. Por lo cual, esta frase, este verso de versículo de la carta a los romanos en su capítulo 8, debería de ser para nosotros un alimento sabroso que nos haga no dudar nunca del amor de Dios. Lo bonito es que San Pablo no se queda ahí, sino que sigue y dice, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo? Todo. Y dice, junto a su Hijo, que podíamos responderle, bueno, danos a tu Hijo y ya nos basta, porque ¿qué es todo comparado con tu Hijo? Prefiero que me des a Jesús, que me des tu Espíritu, que me des tu vida, la que tú has querido compartir con nosotros, a que me des todo lo demás. El mundo quiere todo lo demás y no quiere a Dios. Nosotros queremos a Dios sobre todo, porque es lo que nos llena, lo que nos da la vida. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Esto es muy interesante. San Pablo dice, ¿quién nos va a acusar? A veces creemos que vamos a llegar a la vida eterna y que en el tribunal, ¿no? En el juez va a ser Dios. No.
¿Qué posición toma Jesús en el juicio de la vida eterna? Es el abogado defensor. Yo no sé mucho de leyes, pero todos sabemos lo que es el abogado que te defiende. Ese es Jesús, que está con las manos agujereadas, mostrándoselas al Padre y diciéndole, que yo he pagado por este, pintas. Este desastre está comprado con mi sangre. Y dice un teólogo español, San Juan de Ávila, que Dios Padre nos ve a través de las llagas de su Hijo. Es una expresión muy bonita, ¿no? O sea, no nos puede dejar de mirar, ¿no? A pesar de que seamos unos pintas, un desastre, o como se diga aquí, que no sé cómo se dice, no nos puede dejar de mirar a través de las llagas de su Hijo. Por tanto, no pensemos, hermanos, el que nos acusa es Dios. ¿Quién es el que acusa? El diablo. El acusador de nuestros hermanos, le llama la Biblia. Ese es el que nos acusa, porque el diablo cambia antes del pecado y después del pecado. Antes del pecado es el amigo, es el cercano, es el que parece que te lo va a dar todo, pero en cuanto caes, ¿qué? Se convierte en el acusador, se convierte en aquel que te ha traicionado, el que te acusa de aquello mismo que él te había incitado a hacer. Y el ángel, por cierto, nuestro ángel de la guarda, el Espíritu de Dios también con él, es al revés. Al principio nos remuerde la conciencia. ¿Qué vas a hacer? No hagas eso, no digas eso, no juzgues, no critiques, no te dejes llevar de tal o de cual pecado. Pero cuando caemos, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos conforta, nos conforta. Fíjense cómo el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo operan de diferente manera. Y cómo el Espíritu de Dios cambia y después del pecado, cuando sentimos el peso de la conciencia, el remordimiento, nos consuela y nos dice que Dios está ahí para perdonarnos. Pero el que nos acusa es el diablo, hermanos, no nos equivoquemos. ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Y entonces ya San Pablo ya se lía la manta a la cabeza aquí y ya empieza a hacer el mayor de los cánticos que me parece que existe en la Biblia al amor de Dios, ¿no? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Nada. Empieza a decir, ¿las tribulaciones nos apartan del amor de Cristo, hermanos? Yo creo que nos acercan más. Nos vuelven más vulnerables, nos hacen darnos cuenta de que no somos tanto como creemos. No somos tanto como creemos. A veces nos vamos por la vida poniéndonos medallas, ¿no? Teniendo seguridades. Unos tienen seguridades en que son muy guapos. Yo no, pero algunos sí. Algunos se creen que son guapos o guapas. Y entonces tienen la seguridad en que son guapas, como si les fuese a durar siempre. Otros tienen seguridad en su dinero. Otros tienen seguridad en sus títulos, en sus diplomas. Otros tienen seguridad en la fama que tienen. ¿Qué dura eso? No dura nada. Hay muchas imágenes de esto que son patéticas. A mí, de las imágenes más patéticas que creo que he visto en mi vida, que hace muchos años que la vi y ya casi no lo recuerdo, recuerdo en la ceremonia de los Oscars, en la famosa alfombra roja, ¿no? Donde es el pasaje de las vanidades, ¿no? Recuerdo unos actores, ya no me acuerdo porque era muy crío cuando lo vi, unos actores que iban con un papel donde ponía su nombre, como diciendo, recordadme, soy este, ¿no? O sea, porque ya estaban tan viejos y tan pasados y tan arrugados que ya no sabían ni quiénes eran. Y entonces iban con un papel como diciendo, que yo era guapa en su momento, me hacías fotos porque yo era guapa en su momento, ahora ya nadie sabe de mí, a nadie le intereso, este es mi nombre. Qué triste, ¿verdad? Claro, cuando vives de lo efímero y vives de lo pasajero, ¿no? O sea, tienes miedo de que incluso se olviden de tu nombre. Nuestros nombres están inscritos en el corazón de Cristo.
Y vivimos con esa conciencia de que Cristo ha pagado por nosotros, nos ha amado antes de que existiésemos. Cristo estaba pensando en ti cuando estaba siendo crucificado. Y esto es verdad. Esto es verdad. Hay una película de estas modernas de ciencia ficción que a mí me gusta mucho, donde dice que el amor es lo único que traspasa el espacio y el tiempo. Y me parece que es una intuición genial del director, ¿no? Y del guionista, ¿no? O sea, es decir, si hay algo que puede atravesar el espacio y el tiempo, que puede situarnos, ¿no?, en Jerusalén en el año 33, en el Gólgota, en el momento de la crucifixión, es el amor. Pero lo dice como algo real en la película. La película además es como ciencia ficción, ¿no? Juega con todo esto de la teoría de la relatividad, de que el tiempo se acorta, se aleja y demás, ¿no? Bueno, pues si hay algo que puede hacer eso que es tan de ciencia ficción como situarnos en el mismo Calvario, es el amor. Jesús estaba amándote en el momento en que estaba muriendo. Y tú, cuando reproduces, como reproducimos aquí en la Eucaristía, la muerte de Cristo, porque reproducimos, actualizamos ese sacrificio, estamos colocándonos en el mismo Calvario y estamos amando al Señor, estamos devolviéndole amor. Es magnífico. Nuestra fe, hermanos, es cuando uno se para a pensarlo, la coherencia que tiene todo y la maravilla que el Señor nos ha dejado, ¿no? Es impresionante. Las tribulaciones, no, todo lo contrario. Las tribulaciones es el momento en el que podemos demostrar a Dios que le amamos. ¿Cómo nos demostró Jesús que nos amaba hasta el extremo? Pues sufriendo la mayor de las muertes, la más ignominiosa, la más dolorosa, ¿no? No en el cuerpo solamente, que lo fue también, sino sobre todo en el alma, sintiéndose abandonado por su propio Padre, ¿no? Tantas veces que nosotros creemos que Dios no está con nosotros, que Dios no nos hace caso, que Dios nos ha abandonado. Bueno, son momentos para demostrarle al Señor que le amamos, teniendo una confianza en Él grande. Por eso este pasaje se nos tiene que grabar en el corazón. Y cuando lleguen esos momentos de desesperación, cuando creemos que Dios no nos quiere, que se ha olvidado de nosotros, decirle, no, Señor, creo en ti, espero en ti, te amo. Me has dado pruebas suficientes como para confiar en ti. Y el amor se tiene que demostrar en esos momentos, hermanos. Y cuanto mayor es la prueba, mayor es el amor que le demostramos al Señor. Por eso las tribulaciones son ocasiones propicias para amar más al Señor. Por eso a los santos no les va mejor, a los santos les va peor. No es un buen negocio ser santos, hermanos. Cámbiense de negocio si quieren vivir bien, porque a los santos les va muy mal. Todos los santos las pasan canutas, como decimos en España. Lo pasan fatal. ¿Por qué? Porque Dios permite toda clase de pruebas para que el corazón de los santos se vaya como agigantando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ese es el caso de la Virgen María. Si a alguien le hizo sufrir Jesús desde el principio, fue la Virgen María. Desde el principio. ¿A qué que venga Simeón a decirle a la Virgen María que una espada atravesará su corazón? Te podrías haber callado, Simeón. Te podrías haber callado. Y no. Quiso Dios que la Virgen María, nada más nacer el niño, no tuvo ni 40 días de luna de miel, por el nacimiento ya le viniese la cruz anunciada. Imagínense si les digo yo que algo grave le va a pasar a su hijo. Una madre vive con el corazón en un puño. Pues eso es lo que le dijeron a la Virgen María. ¿Para qué? ¿Para hacerla sufrir? No. Para que ese corazón de la Virgen, que ya era grande y ya estaba lleno de gracia, se hiciese tan grande que ¿qué? Que cupiésemos todos nosotros. Ese era el destino del corazón de la Virgen. Pero claro, había que ensanchar ese corazón. Y entonces Jesús el Padre empezó la obra desde muy pronto y dijo, este corazón que ya es hermoso, tiene que ser hermoso para que quepamos todos mis hijos tienen que caber dentro de él. Esa es la razón por la cual el Señor permite que en nuestra vida haya angustias y haya sufrimientos y haya tribulaciones. Tribulaciones, angustias, no nos separan del amor de Dios, no deberían de separarnos, hermanos.
no deberían de separarnos. Y cuando tengamos la tentación y cuando el diablo esté acusando a Dios, porque el diablo sienta en el tribunal a Dios como diciendo, no te quiere, y deberíamos dar una patada en el culo al patas, y decirle, vete de aquí, patas, vete de aquí, ¿cómo que no me quieres y lo ha dado todo por mí? Fuera de aquí, asqueroso, fuera de aquí. Las angustias, la persecución. Hombre, pues siempre cuando te persiguen, pues no es un plato de buen gusto, la verdad, ¿no? Y más cuando los que te persiguen, pues a veces son incluso tus propios hermanos, que me ha pasado a mí, ¿no? Y dices, pero bueno, Señor, ¿cómo permites esto, no? Pues Dios sabrá. Tampoco tiene que quitarnos la certeza del amor de Dios. Todo lo contrario. Eso sí que son medallas. Eso sí que son medallas que deberíamos de llevar en el pecho. Cuando entremos al cielo, dice el Papa Francisco que no tiene bolsillos la mortaja. Con lo que nos viste en el día de nuestro funeral, no tiene bolsillos. Nada te puedes llevar, ni títulos, ni belleza, ni dinero, ni nada, ni familiares, nada. Las únicas medallas que te llevas son las heridas de guerra por amar al Señor. Las persecuciones, pues sí, las persecuciones. Las persecuciones que hayamos tenido en esta vida nos las llevamos a la vida eterna, sí. Ya lo dice el Señor, a los bienaventurados, a los que os persigan. Porque eso cuenta en el cielo, eso es lo que cuenta en el cielo. La persecución, el hambre. Pues sí, San Pablo tuvo muchos momentos de tormentos corporales, ¿no? Se pone a enumerarlos y es impresionante. Hasta naufragio tuvo el chico. O sea, vamos, podría haber escrito una novela, se hubiese hecho más famoso por la novela que por las cartas. Bueno, ya tenemos la novela, que es más o menos los Hechos de los Apóstoles, donde nos cuenta San Lucas pues todo lo que vivió la primera comunidad y sobre todo San Pablo, ¿no? Es bonito tener historias que contar por Jesús. Es bonito tener historias que contar, de estas historias por haber hecho cosas por el Señor. Ojalá el Señor nos lo conceda, ¿no? La desnudez, el peligro, la espada. Y dice San Pablo, ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos gracias a aquel que nos ha amado. Y para mí este es el versículo de la Biblia que me conquista el corazón, porque dice él, pues estoy convencido ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni la suegra, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que pedirle hoy al Señor. Este convencimiento profundo en el fondo de nuestro corazón. Que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Dios. Ni tampoco nuestros pecados, porque hay veces que lo que más nos desanima son nuestros propios pecados. Y nos miramos en el espejo y decimos, Señor, feo y pecador. Bueno, pues confiésate y ya por lo menos ya no eres pecador. Seguirás siendo feo, pero ya no serás pecador. No nos desanimemos por nuestros pecados. El buen ladrón fue el único que canonizó Jesús. La Iglesia ha canonizado a todo el resto. El único que canonizó Jesús, y sin mucho papeleo, sin paperwork, el buen ladrón. ¿Cuál fue su paperwork? Ser ladrón. Eso no quiere decir que me roben, hermanos. Lo que quiero decir es que podemos imaginar, porque un ladrón, parece que el ladrón era buen ladrón, parecía que iba repartiendo caramelos, que no, que era ladrón, de profesión ladrón y seguramente asesino. Que era un malandante. Los pecados, hermanos, nos tienen que doler en el corazón, por supuesto, pero nunca nos tienen que desanimar. Yo creo que lo peor que tenemos en el pecado no es el hecho de cometer el pecado, sino es ese segundo movimiento que nos viene después del pecado, normalmente, que ese sí que es el que le interesa al diablo, de desánimo, de desconfianza. Cuando el diablo te dice, ¿ves? ¿Ves? Es que eres incorregible. ¿Ves? Es que nunca vas a cambiar. ¿Ves? Es que
¿Pero qué vas a ir al cielo tú? ¿Pero qué vas a ser tú santo? Es que no me voy a salvar yo. Le tienes que decir al pecado que no te enteras, así estás tú como estás, en el infierno para siempre. El que me salva es Dios. Y con esto yo no quiero decir que nos volvamos protestantes, hermanos. Parece que cuando decimos estas cosas es que no importan las obras. Sí, sí que importan las obras. Pero es que las obras, en el fondo, no son más que las buenas obras no son más que es el convencimiento del que habla San Pablo, pero vivido de una manera natural. Por supuesto que si amamos a Dios y por supuesto que si tenemos a Dios en el corazón haremos buenas obras, pero como una consecuencia, ni siquiera como un voluntarismo de que yo me propongo. Claro que hay que proponerse el bien, no digo yo que no, hermanos, tenemos pecado original, pero a los santos les sale la virtud espontánea, porque están tan convencidos de este amor de Dios que les sale de una manera espontánea. Por eso nunca nos haremos protestantes, porque si no estamos realmente convencidos del amor de Dios, pues nos harán católicos nuestro marido y nuestra mujer cuando protesten. Eso sí que son protestones. Y digan, no te estás portando bien. Y dirás, pues tienes razón. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Confesarme, sí, pero sobre todo convencerme del amor de Dios. El día que yo me convenza del amor de Dios, seré bueno espontáneamente. Porque las buenas obras nacen de la conciencia que tenemos de sabernos amados por Dios. Por eso trabajemos esto, hermanos. O sea, hagamos todo lo posible, por supuesto, para ser buenos, tengamos fuerza de voluntad, ayunemos, recemos, por supuesto, pero sobre todo en los momentos en los que venga la tentación de Dios no me quiere, soy un desastre, estoy demasiado roto, tengo una historia demasiado llena de pecado para que Dios me transforme. Digámosle al diablo, vete asqueroso, démosle una patada en el culo al diablo y digámosle, no, Señor, tú me amas infinitamente, has muerto por mí, estoy convencido de que nada puede separarme de tu amor. El diablo sale corriendo cuando hacemos estos actos de fe, de esperanza y de caridad, hermanos. Porque entonces sí que está desarmado. Entonces sí que está desarmado. Ciertamente que el diablo es infinitamente más poderoso y más fuerte que nosotros. Él no tiene carne. Él no cae ni en la pereza ni en la lujuria. El diablo es casto. Válgame. El diablo es casto. Ahora bien, es un orgulloso, es un soberbio. Por eso la única manera que tenemos de ganar al diablo no es siendo más casto que él, no podemos. Ni siendo menos perezosos que él. Él no tiene cuerpo. Ni comiendo menos que él y ayunando más que él. Él no tiene estómago. La manera que tenemos de ganar al diablo es siendo humildes, sencillos. Y diciéndole, por mucho que me hagas, por mucho pecado que saques de mí, estoy convencido de que nada me puede separar del amor de Dios. Ojalá, hermanos, esto se transforme en nuestra vida en una fe profunda, en un convencimiento metafísico, podríamos decir, o sea, que transforme nuestro corazón hasta tal punto de que no dudemos nunca, jamás. El día que nos pase eso, pues seremos santos. Porque el Señor habrá conseguido en nosotros que ese convencimiento del amor de Dios sea la fuente de nuestro pensar, de nuestro vivir, de nuestro querer, de nuestro actuar, de nuestro sentir. Y entonces la virtud saldrá, no ya porque nos lo hemos propuesto, sino espontáneamente. Que la Virgen María, ¿no?, que sufrió mucho, pero que nunca dudó del amor de Dios, nos conceda esta gracia de creer siempre en el amor de Cristo que se ha manifestado, en el amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Que así sea.